En Rasmos se encuentra un pequeño y desolado pueblo muy temido por las ciudades vecinas debido a su cruel y sombrío punto de inicio. Rasmos es un lugar atrapador, capaz de embrujar o maldecir a quien camine por sus estrechas y empinadas calles adoquines. Esta es una de las razones que causaron la evacuación del lugar, dejando una cantidad de habitantes a la cual podría considerarse casi inexistente. Otro motivo es que diversos espíritus de brujas a quienes se les arrebató injustamente la vida vagan por el pueblo en busca de aquellos que carguen con deseos impuros en sus corazones para atormentarlos de una forma lenta y dolorosa que puede o no ser letal. La mayoría de las veces son dolores y sufrimientos que acompañan a la víctima hasta el final de sus días. Por esto hay quienes creen que cuando alguien fallece a causa de una enfermedad es por obra de estos espíritus, quienes percibieron alguna deshonestidad en su ser. Al igual que esto, en este pequeño pero oscuro pueblo se esconden otros peligros mucho más aterradores con métodos mucho más abominables que prefiero no describir. Al menos no por el momento. Pero quizás ahora te estarás preguntando quién fundó Rasmos, aunque la respuesta no es muy positiva. Diversas leyendas cuentan que este pueblo fue fundado durante el siglo XVI por dos seres oscuros que trataban de esconderse y evitar su fin. Ambos, en su lugar de origen, eran acusados de practicar la brujería, un arte reprendido muy severamente en aquel entonces, por lo cual debían huir constantemente de la continua persecución de los demás ciudadanos. Sus nombres eran Joseph Jones y John Wade, dos jóvenes brujos cuyo deseo era simplemente ayudar a los demás con sus dones innatos. Todo el desastroso caos en su vida comenzó al tratar de salvar a un niño de una enfermedad que lo debilitaba lenta y dolorosamente. Ellos hicieron todo lo que estaba a su alcance, explotando al máximo sus poderes, aunque no fue suficiente para resguardar la vida del joven, quien finalmente dio su último suspiro, elevando su alma y dejando este mundo. Afligidos, le entregaron el cuerpo completamente frío a la familia. Los ojos de la madre al verlo se llenaron de lágrimas y con un dolor insoportable se desploma en el suelo. En cambio el padre atónito miraba a su hijo, no podía comprenderlo, no lo podía creer y solo podía acariciar sus mejillas, sus cachetes, los cuales nunca más volverían a ser cálidos. El ambiente se había tornado funesto. White y Jones no sabían qué hacer y no podían ni siquiera mirar a los ojos de los padres. Estaban abrumados y al cabo de unos segundos se despidieron de ellos. A los días siguientes, por la luctuosa pérdida y el gran vacío que les dejó saber que perdieron a su único hijo, se rebelaron en contra de ellos, en contra de White y Jones, y decidieron entregarlos a los residentes del lugar, responsabilizándolos de la muerte de la pequeña criatura. Los inculpados, ante el gran odio de todos sus vecinos, huyeron constantemente y por varios años. Pero, ya cansados por la manera en la que tenían que vivir, decidieron utilizar sus dones para crear un lugar donde no exista la maldad y puedan vivir tranquilamente el resto de sus vidas. Eso sí, sin utilizar sus dones para no repetir su deplorable pasado. De esta forma nace Rasmos. Por varios años vivieron tranquilos y en paz, aunque toda esa tranquilidad que consiguieron no duró mucho tiempo. Al fin y al cabo fueron encontrados. Desesperados, White y Jones suplicaron por sus vidas, tratando de convencer de que ellos no habían sacrificado al niño,
sino que murió por esa enfermedad que lo dejó en una deplorable condición. Pero nadie quería oírlos, nadie los escuchaba. Hartos de la situación, al ver que todos estaban cegados y que no eran capaces de aceptar la verdad, dejaron de lado su bondad y pronunciaron sus últimas palabras. Les ofrecimos ayudarlos con nuestros dones para que nadie sufra y puedan vivir serenos, gozando de buena salud, bienestar y comodidad. Pero injustamente fuimos acusados de algo que no cometimos. Y para demostrarlo, pagaremos con nuestra vida si eso es lo que quieren. Pero en cambio, sus vidas pagarán por la nuestra con el regreso de los Maelmos. Dentro de varias décadas, una familia aparecerá en este lugar. Su apellido será Roswell. Si esto sucede, demostrará que nosotros en verdad somos inocentes. Por lo cual, tarde o temprano, los Maelmon se apoderarán de sus destinos, buscando justicia y cobrando el precio de sus acciones. Las personas ignoraron sus palabras. En cambio, los ataron a un árbol con una soga proveniente de Hilltown, les cosieron bruscamente sus bocas con agujas de hierro forjadas en el castillo de Lip e hilos provenientes de Mosan, y luego los apedrearon bruscamente hasta dejarlos malheridos. En ningún momento White y Jones emitieron sonido alguno. Fue como si solo entregaran su cuerpo y su alma para satisfacer la sed de justicia de los plebeyos. Luego de unos minutos, sucumbiendo al dolor de sus heridas, fueron abandonados y finalmente fallecieron. Con el paso de los años, la gran mayoría que había inculpado a estos dos seres inocentes, que les arrojó una piedra hasta el punto de asesinarlos, se encontraron con su deplorable destino, la muerte. Es así que por la madrugada, la gran mayoría falleció, sucumbiendo al dolor de su propia culpa. Sus cuerpos se desvanecieron sin dejar rastros, como si nunca hubieran existido. Finalmente llegó el siglo XX, y en las afueras de Trasmos, una joven bruja se casa con un hombre. Y para sorpresa de todos, su apellido era Roswell. Es así que las palabras de White y Jones se cumplieron, demostrando que en todo momento estaban diciendo la verdad. De esta manera fueron exonerados de las acusaciones de la familia del niño, quienes pensaron que estos dos habían sacrificado a su único hijo, cuando en realidad murió por su enfermedad. Tuvieron que pasar muchos años para que finalmente las almas de White y Jones pudieran descansar en paz. ¿Ustedes creen que cada una de las palabras de White y Jones se van a cumplir? Es decir, ¿los Maelmos en verdad van a regresar? Para poder responder a estas interrogantes, les recomiendo seguir leyendo esta novela, para adentrarse cada vez más a esta inusual y aterradora historia. Mi nombre es Rodrigo Tarabini, nos vemos hasta la próxima.